Hola, benvinguts un dia més al programa Parlem de la Pobla Televisió. Anem a aprofitar que ha passat ja el dia 27 del mes de maig, que és el Dia Internacional del Celíac, per aprofundir una miqueta més, vostès i el propi presentador del programa, sobre allò que molta gent inclús considera una malaltia, que realment esbrinarem i aprofundirem perquè vegem que no és així. La vida del celíac no és fàcil i per això hem volgut comptar en este plató amb dues persones que a més estan íntimament relacionades perquè són famílies, són pare i filla, y anem a donar-los ja la benvinguda. Carlos Caurín, ¿qué tal? Hola, estem? buenas tardes. Carlos és doctor en Ciències Biològiques, ha dirigit últimament una tesi doctoral molt interessant. ¿La puedes mostrar, Carlos? Sí, la celiaquía en la educación obligatoria, propuesta y educación de evaluación de una unidad didáctica para adquisición de competencias en salud. Mezcla celiaquía y educación, o sea, salud y educación, és educació per a la salut. Ara parlarem també d'això, perquè tu a més estàs en un programa internacional amb diferents universitats que es diu COMSAL i a més eres membre de la junta directiva de l'Associació de Celíacs de la Comunitat Valenciana, és a dir, saps de què parlem, que un poc és això, el que tenim a la pantalla, que és saber de viure sense poder menjar gluten. Això, que pareix una cosa senzilla, no ho és tant. I d'altra banda, la seva filla, que pareix més jove del que realment és, que ja ho és Zaitel, ho he dit bé, Caurín? Sí. Ella és profe d'infantil i de primària i eres celíaca. Sí, exacto. Llevo siendo celíaca toda la vida, diagnosticada de siempre. Pero ¿a qué edad te van a diagnosticar? A los 2 añitos, que no suele ser muy habitual. Entonces yo no he probado el gluten, entonces no lo puedo echar de menos, que para mí es una ventaja. Tu has viscut sense gluten i per tant... Exacto, no me crea ningún problema. No saps com sap el pa, per exemple. Exacto. Ara parlarem de què atresora gluten i què no, però avui comentaves una anècdota que abans de vindre estaves canviant-te per a... I és que vaig a la tele un programa per a parlar de celiaquia. Sí, exacto. I has tingut que dir que eres celíaca i t'han dit, ai, com estàs i què tal, no? Sí. La gent es pensa que estàs malalta, ¿no? Hay personas que se creen que es una especie de enfermedad con te puedes morir o que te afecta para tu día a día y no es así. Me han preguntado, ¡ay, pobrecita! Pues no pasa nada. Se pot viure, sense Exacto, se puede vivir perfectamente. Carlos, tu que eres, a més de tot això que he dit, pare de Zaitel, què vos passa quan era xicoteta, com tan jove, perquè això sí que és anormal, Sí. no? Diagnosticar als 2 anys la celiaquia és anormal, Sí, és molt pronte. Es anormal. I què vos passa a la xiqueta? Què li passava? Pues el problema fue que le introdujeron el gluten muy pronto, a los 6 meses. Fue una decisión del pediatra en aquel entonces y bueno, empezó a ponerse enferma a los pocos meses, empezó a tener los síntomas típicos de una persona desnutrida y empezamos un periplo de pediatra en pediatra a ver quién lo diagnosticaba y no había manera de que le diagnosticaran, cada vez estaba peor. Y cuando ya le dieron el diagnóstico, la verdad es que fue un médico excelente al cual le debe la vida. Y bueno, fue diagnosticarle, le quedaba, parecía un niño de Biafra, desnutrido, tobillos hinchados, el marasmo típico de la barriga colgada. Té un grau d'intolerància molt alt, ella, no? Sí, molt alt i molt precoz també. I bueno, quan el metge la va diagnosticar, el dia següent va obrir els ulls, ja els tenia tancats, li quedava pues, a lo millor un mes de vida si no l'hagueren diagnosticat. Si té el tema de la intolerància, la celiaquia no és una malaltia si no prens gluten, però si prens gluten és una malaltia... Que pot arribar a ser greu, però tampoc tant. És a dir, no alarmem tampoc a la gent, perquè igual es pensa la gent que tothom pot estar al bord de la mort si pren gluten. No és això. El problema mío fue que al ser un bebé y me dieron papilla con gluten, el único alimento que ingería era con gluten y entonces ese era el problema, pero la gente que es celíaca y aún no está diagnosticada come cosas con gluten, pero también sin gluten, entonces no puede pasar
algo tan grave como me pasa a mí. Exactament. Sí, Expliquem què és el gluten un poc, Carlos, perquè està present en 4 o 5 cereals, no? Sí. Però, clar, d'això se deriven un munt d'aliments. Moltíssims. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, avena, centeno, cebada y triticale. La cebada tiene menos cantidad, parece, pero afecta cuando se ingiere. Y además se utiliza como espesante en muchísimos productos. El problema es que productos que podrían estar libres de gluten se utiliza como espesante. En muchas pipas de girasol, por ejemplo, se pega la sal con gluten y con harina. De hecho, lo utilizan, está presente en la harina de estos cereales, sobre todo el trigo. A veure, la intolerància al gluten és permanent? És per a tota la vida, això? Sí, és crònico. Tu naixes amb això i és per a tota la vida, de moment. Exacto. Perquè, òbviament, el no poder menjar gluten implica prendre tota una sèrie de mesures que ara pareix que estan prou ben legislades, però això no ha sigut així sempre. No, para nada. No. Ahora, por ejemplo... Ahora sí que está todo etiquetado, ¿no? Sí, además lo han obligado en los restaurantes que tengan una carta de alérgenos, que eso es bueno, pero a la vez no, porque muchos restaurantes lo que hacen es hacerla rápido y luego ves que pone a lo mejor tosta de pan con jamón y pone sin gluten y dices, ¿qué ha pasado aquí? Y te dicen, no, es que es un error de carta, ya pues lo tienes que modificar, porque yo, por ejemplo, soy celíaca desde hace mucho tiempo, pero a una persona que se le acaban de diagnosticar una cosa que no sea tan clara, ve que pone sin gluten y puede ingerirlo, entonces hay que tener un poco de cuidado, pero sí que ahora hay muchísimos productos, hay hornos de celíacos, que eso parecía que nunca iba a llegar, y bueno, és tot un món, la verdad. verdad. He llegit alguna cadena de supermercats, no diré el nom, però que té com 3.000 referències ja de productes sense gluten. No? Vull dir, ara l'accés, diguem-ne que els aliments sense gluten és relativament fàcil, però, i així entrem en una altra qüestió, cara. Sí, és cara. És cara... He llegit que la diferència mensual de l'alimentació sense gluten anual pot sobrepassar els 1.000 euros. Sí. Sí. Es una barbaridad. Y aquí en España aún es cara, pero por ejemplo yo me fui a Bélgica y una barra de pan me costó 5 euros. Sense gluten. Sin gluten. Entonces, aquí aún tenemos muchísima variedad de productos. Es muy cara, pero comparada con otros países aún... Estamos evolucionados en ese aspecto. I que tu com a pare això també ho has patit, no? Sí, muchísimo el tema del comedor escolar. Tenía que hacerle diariamente una nota a la cocinera contándole cómo tenía que fabricar y cómo tenía que cocinar, teniendo en cuenta el aceite, no mezclarlo con aceite que ya estaba utilizado, la sartén estar limpia, todo eso se lo tenía que poner diariamente. Al final se acostumbró y de hecho yo creo que medio adoptó a la niña, a la cocinera del colegio, pero creo que muy bien. I a casa com ho portàveu això? A casa més fàcil, clar. Sí, en casa más fácil. Adoptes totes les mesures necessàries, ¿no? Sí, pero tenemos, en casa sí que es un mensaje que siempre lanzamos. Tiene que haber de todo, con gluten y sin gluten, porque el mundo real es con gluten, entonces ella tiene que acostumbrarse a que tiene que estar alerta y que hay productos con gluten y sin gluten. Lo que tiene que hacer es aprender a discernir uno de otro, y de hecho eso lo ha aprendido muy bien. De pequeñita, cuando veíamos un horno o eso, ya entraba y pedía un globo, no pedía un croissant ni nada de eso. Sí. Perquè, clar, tu ara tens 24 anys i als 2 anys te diagnosticaran la malaltia, tu no saps a què sap el gluten ja, però sí que has patit el no poder menjar amb gluten, per exemple, en la teua vida social, no? Perquè tu, quan ixes, no sé si t'és parella o no, però dona igual, quan ixes amb la gent... Sí, por ejemplo, yo cuando era pequeña, en los cumpleaños, cuando eres niño, eso para mí era lo más duro porque no podías de casi nada. Las papas, ahora ya podemos de muchas, pero antes de casi ninguna. La tarta nunca jamás podías. Entonces, en mi cumpleaños sí que era todo sin gluten, mi madre lo hacía todo, pero en el resto de cumpleaños no. Y ahora mis amigas, mi novio, todo ya están súper concienciados y ya saben a los sitios que podemos ir y a los que no, pero
si por ejemplo salgo con los compañeros de trabajo que aún no lo saben, pues no voy a ser yo siempre la que decida a dónde vamos, pues si se decide a un sitio siempre hay que llamar antes para preguntar si me pueden ofrecer algo, y eso sí que és un poco más complicado. Però si no portes també tota la vida, per tant, un poc acostumada ja estàs, no? Exacto, sí, sí. Perquè, clar, estem parlant que hi ha al voltant d'un 1% de gent, Carlos, Sí. que té Celiaquía. o patís celiaquía, ¿no? Sí, es de hecho la enfermedad... Que se sàpiga. Sí, sí, que se sabe. Sí, porque estadísticamente parece que solo un 10% de los enfermos celíacos global es el que está diagnosticado. Y de hecho es importante porque es la enfermedad gastrointestinal más frecuente en nuestro país, bueno, incluso en el mundo. De su estilo, quiero decir, porque está el escrotopical, la enfermedad de Crohn, hay enfermedades primas hermanas, però esta és la més abundante. Vol dir-se que si l'1% està diagnosticat i només és el 10% del total, vol dir que el 10% de la població, Sí. en més o menys grau, pot tindre algun problema amb el gluten, Sí. o el té, Sí, i no ho sap. Sí, de hecho hay marcadores genéticos, hay un sistema inmunológico, el HLA, que está en el cromosoma número 6, que todos los celíacos tienen el HLA Q2 y Q8, que es, digamos, la parte genética que estimula una proteína que reacciona ante el gluten, lo considera al gluten como un elemento extraño, entonces produce histaminas y esto produce un efecto de intolerancia parecido al de las alergias, pero no es una alergia, es una intolerancia. La alergia es inmediata y la intolerancia es más lenta, con lo cual a veces no se da cuenta un enfermo celíaco porque igual le aparece 2 horas después que 3 días después, y algunos son silentes. Entonces, todos los celíacos, casi todos los celíacos tienen esas dos proteínas, el HLA Q2 y Q8, pero hay personas que no son celíacas que también las tienen. Entonces, es una enfermedad que todavía está por descubrir muchas cosas. Parlarem ara també de la celiaquia, diguem-ne, que en el sistema educatiu, perquè tu has dirigit una tesi que va d'això, i a més ella és profe, i me comentaves que tens més o menys 100 alumnes en total, no? Exacto. I tens una xiqueta, que és l'1%, a tu t'ha tocat la xiqueta que te tocava, Sí. que és celíaca, no? Sí. I això, clar, tu l'entendràs millor que ningú. Claro. I, Sí. I la xiqueta com ho viu, això? Una Pues, persona, una entre 100... Ella aún es pequeña, entonces está en el proceso de, aún no tiene la responsabilidad de eso no puedo comer, aún es, quiero comer eso, y sí que es verdad que ella tiene su... Que és el que mengen tota la resta de Claro, xiquets, clar. ella tiene su comida aparte, pero sí que aún le cuesta el control de quiero las rosquilletas que están comiendo y no mis galletas sin gluten. Pero bueno, también el tenerme a mí en ese aspecto, yo creo que a ella le ayuda porque es una referencia. Por ejemplo, yo almuerzo antes que ella, los profes almorzamos antes, y yo le digo, Celia, hoy tenemos las galletas que nos gustan. Y ella ya se pone contenta, entonces eso creo que es bastante importante. Y luego también querría decir que los profesores que lo tengáis en cuenta, todas las alergias y tal, porque... Professors que ens esteu veient. Exacto. Cuando hay un cumpleaños o lo que sea, pues si podéis pedir a los padres que pueda la tarta a todos los niños y tal, que ahora hay mucha facilidad, porque el momento de que todos estén comiendo algo y haya gente que no pueda comer, pues en los niños es mucho más difícil. I què es pot fer en un sistema educatiu, Carlos, per Pues- millorar el concepte i sobretot la informació Sí. en l'educació perquè així els celíacs tinguin la vida una miqueta més fàcil? Sí, sí, nosotros acabamos de demostrar un poco que hicimos una experiencia con maestros y maestras de varias universidades y bueno, también con estudiantes de secundaria de la rama de biológicas y farmacia. Entonces, lo que demostramos un poco es que no tenían conocimientos de celiaquía, ni en el currículum está de los maestros ni de los profesores de secundaria, y además demostramos que con una leve información, unas cuantas actividades, que cogimos un grupo control en el cual trabajamos esto,
empezaron a conocer perfectamente la celiaquía. De hecho, hemos hecho un seguimiento de maestras de ese grupo y estas no han tenido ningún problema. Y es más, al aprender lo que era la celiaquía, se han preocupado de aprender lo que es la diabetes, la intolerancia a la proteína de la vaca y un montón, la fenilcetonuria. Todos los niños que caigan en sus manos, ellas van a informarse, si no lo saben. Y de hecho es una de las cosas que reivindicamos, que en el currículum de magisterio sobre todo debe estar incluido esto, porque los maestros son los principals hacedores de... Se suposa que cada volta hi haurà més gent diagnosticada, no? Claro. Per tant, hi haurà més xiquets també amb possibilitats de... Y de hecho estas maestras tienen intolerancia. en su cajón golosinas sin gluten. Por si acaso de repente alguien trae golosinas porque es su cumpleaños, pues ellas sacan del cajón y lo ofrecen. Es sap per què una persona és intolerant al gluten? Pues A banda de proteínicament, vull dir, es transmet? es Perquè una combinación genética. Tu no tens problemes, la teva filla sí, vull dir... No. Sí, sí, es una combinación genética. Realmente lo que se sabe es que están estos dos genes, el DQ2 y el DQ8, pero no es una enfermedad de transmisión No real. es hereditaria, ¿no? No, y además lo que se transmite es la tendencia a ser celíaco, más que la celiaquía en sí, porque sí que es verdad que hay un porcentaje muy alto de hijos de celíaco que tienen más posibilidades de ser celíacos, pero familias enteras que los padres ninguno tiene antecedentes conocidos, porque sí que es verdad que si indagáramos hacia atrás, sí que cuando hablaban de una fartera, que salen algunas novelas de Blasco Ibáñez, por ejemplo... Se había mort d'una fartera. De una fartera, que se había muerto de una fartera, probablemente era un enfermo celíaco por cómo describen las heces. Y de hecho viene del griego, del siglo I a.C., coeliac significa enfermedad del intestino, que ya los griegos antes de Cristo ja empezaven a diagnosticar. Que fa 50 anys la gent es moria, no se sabia de què, claro. probablement alguns d'aquells La que fartera morien eren celíacs, ¿no? Sí, sí. Sense saber-ho. Yo mirando la bibliografía en algunos pueblos de Valencia, mirando apellidos y demás, pues sí que había enfermos que habían muerto de eso, y luego hablaban de las heces, pues que tenían más grasa, que flotaban en el agua y todo esto, y dices, bueno, probablemente serían celíacos. Una altra cosa, a diferents països d'Europa sembla que, a veure, això no és una malaltia si no prens gluten, i si prens gluten no n'hi ha medicina. Vull dir-te, com que és una malaltia en la mesura que prens gluten i pots estar malalta, però no hi ha medicines i la Seguretat Social no ha de fer cap esforç en posar-te-les al teu abast, dic jo que des del govern se podrien plantejar ajudes a nivell de renda. Aquestes coses en Europa es fan. Sí, ¿no? En Italia incluso tienen una ayuda mensual. Directa, sí, sí. Per a l'alimentació. Per a l'alimentació, però en Itàlia, en altres tenen avantatges fiscals y así está lluitant-se per a aconseguir-ho. Pero... Sí, además, hace unos años sí que había unas ayudas, pero tenías que hacer tal cantidad de papeleo que mucha gente, primero, no se enteraba, segundo, tenías que reunir tantos papeles que al final no sabías si te merecía la pena. Eso pasa en quasi totes les ajudes, Sí. ja t'ho dic. Sí, es cierto Porque eran que... solo como 100 euros o así, y además tenías que demostrar, tenías que ir al médico otra vez a demostrar que seguías siendo celíaca, cuando no tiene ningún sentido porque es crónico, o sea, no voy a dejar de serlo. Es cierto que en la conselleria... certificat mèdic Sí. Exacto. recent, Sí, que sí. certificara que allò que se diu fa 5 anys es continua sent, Exacto. quan no te cura, ¿no? De hecho, las ayudas continúan estando, ahora ya están repartidas para personas, quiero creer que lo necesitan más, y eso es lo justo, pero realmente esas personas tienen que demostrar año tras año que siguen siendo Cada año. celíacas. Sí, sí. Cada año tienen que ir al médico y el médico certificar que siguen siendo celíacas, con lo cual implica un desconocimiento por parte de la administración de la enfermedad tremendo. Que certificar no te hacen ninguna prueba ni nada, simplemente te firma el papelito. El médico ya sabe que eres celíaca, él no tiene ningún problema. Per ser celíac pots estar nutrint-te exactament igual que una persona que no ho és, no? Sí. No hi ha cap problema nutricional. També n'hi ha que deixar-ho això clar, que no passa res. No, no pasa res, y además hay muchas famosas que están ahora haciendo la dieta celíaca y si es que sin serlo, y si no eres celíaca no tiene ningún sentido que hagas esa dieta porque no
no adelgazas más ni nada, pero no sé, ahora se ha puesto de moda Hannah Montana, bueno, Miley Cyrus la hizo hace poco y no sé, y muchos médicos están diciendo que si no eres celíaco no debes comer sin gluten porque puede afectarte. Pot afectar-te no tant No, claro. com a tu si menjares, perquè tu, per exemple, si ara menjares, tu eres especialment sensible pel que ha Sí. contat un pare quan eres xicotet, menjares gluten, què passaria? Lo tengo que expulsar de mi cuerpo, de alguna manera. Has de provocar-te un vòmit, per exemple? Sale solo, no. Sí, el teu cos li genera... Sí, te da como una especie de cólico, unos... Ho dic també perquè la gent sàpiga que Claro. de vegades una reacció d'un xiquet en casa en fi, que veig els símptomes i que controla un poc també, Sí, que pot ser això, no? Son unos dolores intestinales muy fuertes, como un retortijón muy grande, bueno, varios, como si fuera un cólico, y lo tienes que echar por un lado o por otro, sí o sí. Porque es como tu cuerpo no lo puede digerir, entonces no puedes quedártelo dentro. Lo que hace el gluten es la gliadina, que es una subproteína del gluten, rompe las vellosidades intestinales, las reduce, y esas vellosidades intestinales del intestino delgado, del yeyuno, pues no absorben los nutrientes. Entonces resbala y las heces pues tienen grasa para no ser absorbida y flotan en el agua. Ese es uno de los síntomas. Pero, y además en una biopsia se ve que esas vellosidades están rotas. Esas microvellosidades están rotas y no hay superficie de absorción del nutriente. Entonces tienen hambre, o sea, tienen desnutrición realmente un celíaco que toma gluten. Clar, perquè tires tot allò que podria nutrir-te. L'última vegada que t'ha passat, perquè s'equivoca un restaurant o perquè... Una amiga suya. Una amiga mía hace un año o así hizo canelones sin gluten y canelones con gluten, 2 fuentes. Pues dio a todos los canelones sin gluten y a mí los canelones con gluten y se dio cuenta después. Y sí que es verdad que esa vez no me sentó muy mal, yo me sentía súper pesada como si me hubiera comido un jabalí, pero acabé vomitando, pero no fue esos dolores tan intensos porque también es verdad que hay momentos de la vida en que eres más sintomático y luego más asintomático. Entonces, pero eso nunca lo puedes saber, entonces no puedes jugar. Voy a comerme esta hora porque... A ver qué pasa, ¿no? Claro, porque aunque tú no tengas los síntomas, te sigue destrozando las vellosidades intestinales. Es casi peor ser asintomático porque no te das cuenta del mal que te está haciendo. Sí, de hecho en la adolescencia hay una etapa de silente que se llama, en la cual los síntomas no se ven claros. Y muchos adolescentes piensan que se han curado y empiezan a tomar cerveza con gluten, que es la época, y se van por ahí, toman de todo hasta que vuelven a caer. Y en fin, es peligroso, es peligroso. Eso no es mortal, però és molesto. Com que hi ha molta tendència general en la societat a que paguem els missatgers, els periodistes, com es comporten els mitjans de comunicació en general amb la celiaquia? Vull dir, els mitjans... Parla més de la publicitat que no dels propis mitjans, que en realitat, com este programa, es dediquem a informar i poc més, no? Però la publicitat en general dels aliments està enfocada, està ben enfocada, jo tengo una anécdota... fomenta el menjar per als ulls i que això provoca determinades querències. Yo tengo una anécdota de una marca muy conocida que decía en su anuncio las galletas de trigo, avena y centeno, cereales imprescindibles en la dieta, y yo les escribí, recuerdo, diciéndoles que no eran imprescindibles, que podían ser aconsejables, pero no imprescindibles. Un celíac no los pedía, no pasaba. Exactamente, y cambiaron la publicidad. Entonces, vas a provocar el cambio de un anuncio. Provoqué el cambio de publicidad. Y bueno, no se lo tomaron mal, simplemente estaban mal informados. Sí que es verdad que a veces tenemos que informar, de hecho en la asociación hay una nutricionista que se encarga de asesorar a restaurantes y demás que quieren estar en la lista. Sí. Entonces va allí y les dice cómo tienen que hacerlo, porque hay una cosa que se llama contaminación cruzada, pues que si hay harina alrededor, pues aunque tú no la utilices puede ir al plato y las personas que son muy sensibles como ella lo notan. O por ejemplo los hornos, si tú has metido en el horno una pizza con gluten y luego
metes una sin gluten, las partículas del gluten están flotando en el aire del horno, a menos que lo hayas... Sí, a menos que lo hayas... Al aire. Claro, a menos que lo hayas limpiado muy bien y a ver si eso, comes una pizza así, pues una vez, porque no sabes que ha pasado esa situación, no te va a pasar nada. No es una ingesta grande. Claro, gluten, ¿no? pero si todos los días comes en ese restaurante y todos los días te vas contaminando un poquito, pues sí que te puede afectar. Sí, de hecho, el cambiar la cuchara de un puchero a otro también contamina. Incluso en niños pequeños la plastilina, las ceras y demás pueden llevar gluten. No es que es algo que se vayan a comer, pero el maestro debe vigilar que no se lo pongan en la boca, porque pueden llevar gluten. Sí, de todas formas también lo tienen que vigilar. Sí, claro. He llegit alguna cosa sobre una vacuna, no sé, però no. Sí, bueno, desde Crec que que és yo una investigació soy... australiana i Regne Unit, una cosa així, ¿no? Desde que yo soy pequeña está lo de que puede haber una vacuna y la pastilla que sería tomarla antes de tomar gluten, y entonces sería como un poco la insulina de los diabéticos, que pueden controlarse el nivel de gluten que pueden ingerir, pero sigue la investigación y está un poco en stand-by. Por ahora no tenemos más noticias. No hay mucha inversión de cara a esta enfermedad. De hecho, en Estados Unidos cortaron el grifo desde la época Bush, y no es ningún comentario político, es una realidad, y se dedicó el dinero para otras Después cosas. de Bush ha vengut Obama, ha vengut... Sí, por eso digo Trump, que desde entonces no ha habido más. Pero sí que es verdad que, dadas las características de la condición celíaca, no es viable una vacuna, no hay nada bacteriano ni vírico, y de hecho tampoco hay una sustancia como la insulina, una hormona que regule esto. Es simplemente una respuesta al sistema inmunológico, es una enfermedad autoinmune. Entonces lo que habría que parar es esa reacción de esos anticuerpos que van a reaccionar contra la gliadina, que es esa parte del gluten que es la que reacciona. Entonces, si paramos eso, habrá solución. Sí, la teoría está clara, pero hay que investigar e invertir en ello. I no n'hi ha més constància de que s'estiga treballant Sí, hay personas que están haciéndolo. L'àmbit de població és gran, Sí, l'1% de la població mundial és molta gent. Aquí tenemos personas que están trabajando. De hecho, en el clínico, en el Arnau de Vilanova y demás, hay investigadores, en el provincial hay investigadores médicos que están trabajando el tema. De hecho, la persona que le diagnosticó esto es una de las grandes autoridades en esto, y fue uno de los que descubrió los marcadores para la dieta sin gluten. Cuando se hace el análisis de sangre tienen que aparecer el antiendomisio y antigliadina, que se dice que eso significa que tienes los anticuerpos del gluten, que reaccionan contra el gluten. Y eso fue uno de los pioneros, su pediatra. Entonces sí que hay investigadores, lo que pasa es que, claro, cuentan con la voluntad de querer hacerlo, però no hay unos fondos excesivos. Però tu no te'n recordes d'ell o has mantingut el contacte amb el pediatra que et va diagnosticar? Sí. ¿L'has mantingut? Sí, porque esto la verdad es que es bastante bonito. Como ha dicho mi padre, me salvó la vida después de que el otro me tira la pata. Entonces, hace un año me encontró en Facebook y me escribió y me dijo que a ver, sí, que a ver si podíamos vernos. Entonces quedamos mi madre, mi padre y yo con él, y fue bastante emotivo. Sí, y ahora sí que seguimos en contacto y tal, y yo después de mí curó a muchos más celíacos. Y yo le invité, de hecho, a la lectura de la tesis. Y bueno, yo manifesté, cuando me dejan hablar, siempre dicen, si hay algún doctor en la sala que quiera decir algo, yo le di las gracias públicamente en la lectura de esta tesis, porque le había salvado a mi hija la vida, y él me dijo, ala, exagerado, pero nos emocionamos los dos, ¿no? Fue así. Sí, para mí es un dios, y para ella también, creo yo. Es que él lo detectó enseguida. Yo no lo sé bien porque obviamente tenía 2 años, pero me lo han contado muchas veces. Mi yaya en ese momento se quedaba conmigo y yo no tenía fuerzas ni para levantar la cabeza, ni siquiera para abrir los ojos. Y al día siguiente del médico decir, simplemente tiene que tomar una dieta sin gluten. Mi yaya siempre decía que fue cambiar la dieta, y llamó a mi madre al día siguiente y le dijo, este médico ha acertado. Y mi madre, pero ¿cómo puede ser si lleva un día?
porque la Coses chiquilla d'abuela. abre Això, los ojos. Coses de galla que saben més que es metges de vegades. Exacto. Això és una història molt xula, molt bonica, Sí. que segurament hauries de contar també per escrit, no? És preciós. I el metge, quan te va veure, què va fer? Què va dir? Bueno, fue muy emotivo y él sí que nos dijo que a él le molestaba bastante que últimamente en los restaurantes te preguntan ¿y tú cómo de celíaca eres? Mucho o poco. Sí, y es de, vamos a ver, esto no va así, o eres celíaca o no lo eres. Puedes ser intolerante, como ha dicho mi padre, puedes tener alergia, pero si eres celíaca, eres celíaca. Y él eso le explicaba, la verdad, y bueno, fue muy emotivo, nos dimos un súper abrazo porque es que habían pasado muchísimos años, él ya estaba bastante mayor de como lo recordábamos, bueno, y yo de tener 7, 8 años, Perquè cuando ya tu li vas acabé... perdre la pista en 7 o 8 anys després Claro. de que ell ja t'hi diguera estàs bé, a partir d'ara Exacto. cures. No? I és la gent que pot estar preocupada perquè igual n'hi ha algun espectador que s'està veient, que té algun fill o un familiar pròxim celíac, doncs, per xicotet que siga el xiquet, la prova de que no passa res és... No passa res. Exacte, no? Perquè el diagnòstic habitual a quina edat és? A 6, 8 anys... Sí, 6, 8 anys, la majoria, però hi ha gent que la diagnostiquen més xicoteta, com és el cas d'ella, en percentatge més menor, i gent que ja adulta, inclús ja jubilada, que l'han diagnosticat la celiaquia. Sí. Tenim un iaio... És un poc amb la diabetes, també, això, no? Sí, Que també sí, te la també, poden també. diagnosticar en una Sí. edat avançada. Sí. Sí, normalment jo vaig parlar en el iaio que el tenim en l'associació i me va dir pues, això, que ell li sentava mal els macarrons, els apartava, li sentava mal el pa, els apartava, que menjava molt arròs, les creïlles i cosetes d'estes, el de més ho apartava tot. I clar, ell anava fent una dieta, però clar, la contaminació creuada i tot el de més ho tenia ahí i al final pues, li va cascar, i menys mal, perquè així a l'home ara està la mar de bé. Des de l'associació, què feu? L'Associació Valenciana. L'associació, sobretot, és... Comentaves d'interactuar amb restauradors que Sí. demanen que els aporteu a través de la nutricionista informació. S'informa i inclús de vegades, alguna vegada s'han ajudat en temes de productes i de més. Se fan congressos, estem també en la nacional, en FACE, i també estem en l'europea. Estem en contacte en empreses, en el tema de l'etiquetat, el tema dels anàlisis i el control dels productes, perquè els productes, si un forn fa el pa diàriament, de vegades hem de fer un control per a veure si ho està fent Sí, bé. de veres. Clar, i això, el lluitar, i jo pense que he conegut a quasi tots els consellers de Sanitat, perquè canviava de conseller de Sanitat i en seguida anava, o anava jo o anava la gent que... El representant de l'associació, El representant no? de l'associació, que fan una labor impressionant. Jo tinc menys temps i ajuden el que puc, però hi ha gent que està ahí dia a dia lluitant i fent un munt de coses. També hi ha una revista que es diu Mazorca, que s'edita en Madrid a nivell nacional, i des de luego la gent que està desemparada perquè té un fill celíac, jo sempre aconselle que vaig a l'associació, a CECOVA, perquè allí la van a tratar bé i li van a tranquil·litzar i a dir, mira, que no passa res, has de fer això. Tenim una llista d'aliments sense gluten que va sent actualitzada a nivell nacional. Y de establecimientos también, que eso es muy importante. Sí, i restaurants. Que venen sense gluten o que venen tots sense gluten? De todo, hay Sí. de ambas. Sí, de fet, estiguérem en Barcelona l'any passat i tot el que fem era sense gluten i quan entràrem, diu, qui és la celíaca? Diu ella, jo. I va dir a la meva dona i a mi, va dir-nos, esto lo raro sois vosotros. Sí, perquè habitualment els clients que tenen... Sí. Sí. Doncs si anem acabant ja, si vols, Aitel, no sé si tens alguna recomanació, suggerència o cosa final a dir. Con pare parlarem una miqueta més de la tesi que ha dirigit. Pues diré dos cosas más. Una es la comunión, que antes, esto es una anécdota, cuando queríamos tomar la comunión antes, pues la hostia... Exacte, anava a dir, estàs parlant de l'hòstia, sí, no? Exacto. Era ilegal ¿Qué es que eso? fuera sin gluten. Entonces tenías que
que solo lo hacían en Madrid, pedir como una hostia ilegal. O sea, nyaules Sí. il·legals, perquè Sí. això fan monges, no? No lo sé muy bien, Sí, pero... sí. Y entonces tenías que comentárselo al cura, que el cura aceptara porque muchos no lo hacían. Ah, hi havia retors que no volien No, donar la porque comunió decían sense que gluten. la original era así y que tenía que ser así y que porque tomaras Que esa el porción... cuerpo de Cristo era ahí si no la cree. Exacto. Y bueno, eso ya ha cambiado, pero en ese momento Pero la no verdad... del todo, todavía. Mira, al voltant de la celiaquia, les anècdotes que poden sortir. De És hecho- una anècdota, però que Exacto. té una De hecho, certa un repercussió. celíaco no puede ser sacerdote, ni monja, ni militar. Ah, no? No. No. En Per, estos per momentos. què? Encara estem per el tema de l'hòstia, o sigui que No pot ser militar? militar tampoc. Perquè, clar, sacerdot o monja és una qüestió privada, però, sí, sí, ser però militar és militar ser tampoc. funcionari. És una de les coses És com que si no la deixaren opositar a ser professora. no la deixen opositar a ser militar, desde luego. Això és una de les coses que Pues estan això. lluitant també des de les associacions per a canviar-ho, perquè clar, ara la guerra no és el que era abans i no té molt de sentit. No, Bueno, a veure, en Àfrica no ho dic jo, que algun Sí, país potser necessita sí. un exèrcit, però avui Sí. de Sí. fer la mili no és ni obligatòria, no? no. Per tant, Y o sea lo que último... no podries haver sigut militar. No. Y No es lo que tenga último ganas, que pero- querría decir es que sí que es verdad que ahora un montón de establecimientos nos están ofreciendo cada vez más cosas y hay mucha gente que aún se queja en plan, ay, pues si solo nos ofrecen un tipo de hamburguesa o un tipo de tal, pues vaya, pues vamos a ver, antes no nos ofrecían nada, entonces valoremos lo que tenemos poco a poco. Els passos se van donant. Irán ofreciéndonos más, pero si ya criticamos lo poco que nos ofrecen, pues Que se les quitan els las passos ganas. van donant-se, però Claro. igual n'hi ha gent que volguera que anara més ràpid. Claro. Això també és comprensible. Carlos, al respecte de la tesi, que la tenim així, que a més una tesi molt ben treballada, molt ben documentada, Sí. i que òbviament també tindrà la seva repercussió, no? Perquè així n'hi ha moltíssima informació que a celíacs es pot anar molt bé. Es va editar el llibre? Encara no, estem, com va ser de juny, estem escrivint un article ara i això va poquet a poquet, perquè l'autora de la tesis, Maria José Martínez, ella és farmacèutica i mestra. Per tant, la combinació, quan me va dir que volia fer la tesi d'això, jo dic, pues, encantat de dirigir-te i Valentín Gavidia i jo començarem a dirigir-la i teníem la intenció de veure si els mestres sabien d'esta malaltia i no saben. I no saben, i el que hem demostrat és que en una xicoteta introducció de 3 o 4 dies d'activitats està totalment solventat. Se controla i se solventa el desconeixement. Per això el que hem dit és que a les persones de Conselleria i Ministeri que se fiquen les piles perquè els mestres han de saber de celiaquia, de fenilcetonúria, de diabetes i de qualsevol malaltia. No poden saber-les totes, però sí saber on buscar i per lo menos explicar una bé per a que tinguen aquesta curiositat perquè van a tindre xiquets en malalties. Doncs Carlos Traintel, gràcies per haver vingut i a més 3 dies no han tingut per explicar-los als espectadors en la Pola Televisió allò que és ser celíac, però amb un poc més de mitja hora crec que els haurem oferit tota la informació que jo també he recollit perquè d'aquest tractament o d'aquesta manera de menjar sense celíac que tots no sabem, evidentment. Gràcies per l'atenció que ens ha parat. Fins la pròxima. Adéu.